Seguimos desde Montevideo, Uruguay, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas, en la querida UDELAR, donde estamos haciendo diferentes entrevistas. Tenemos el placer enorme de estar con un integrante de la Red Claxo, amigo, habitué del InfoClaxo también, Gerardo Caetano. Un placer, como siempre, tenerte por acá. Un placer estar aquí en este Montevideo, muy agradable y sobre todo en este seminario. Bueno, el placer es recíproco, ustedes lo saben bien, somos amigos y compañeros de aventura. Bueno, Gerardo, la verdad que un placer y felicitaciones por lo que se estuvo desarrollando en este seminario, sala abarrotada, muchísimo interés. Contanos un poco cómo surgió la idea de llevar adelante este seminario. Bueno, el fenómeno de las llamadas derechas emergentes, que bueno, ahí hay que interrogarse cuán nuevas son, cuán radicales son, cuánto resistentes pueden llegar a ser. Su gravitación es manifiesta, de modo que generaron un efecto disruptivo y están generando un efecto disruptivo, pero lo que ocurrirá, nuestra capacidad predictiva es nula. Es uno de los fenómenos de época. Cuando hacia finales del siglo XX anunciaban Fukuyama y compañía tiempos aburridos porque ya habíamos llegado al fin de la historia, bueno, primer casi cuarto de siglo del siglo XXI ha sido todo menos aburrido. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de aburrimiento. La crisis de las Torres Gemelas, la crisis realmente, una inflexión del 2008 que impacta en América Latina en el 2014 con el fin del boom de las commodities, la pandemia, la invasión a Ucrania, son todos hitos de un nuevo clima de época que se asocia también con grandes transformaciones que ya venían pero que se han acelerado y que se están acelerando de una manera inusitada. En términos comunicacionales, en términos de información, en términos de inteligencia artificial, en términos de nuevos paradigmas tecnoeconómicos, de una consolidación de la nueva era digital, etcétera, etcétera. En ese contexto, bien, uno de los fenómenos más relevantes en Occidente, y podríamos encontrar correspondencia en el otro mundo que no es Occidente, pero quedémonos en Occidente, son estas nuevas derechas emergentes. Y en particular son un fenómeno que tiene puntos de encuentro, obviamente que en el continuo izquierda-derecha, que no solamente está vigente, sino que pocas veces ha tenido tanta vigencia como ahora, se ubican en la derecha. Pero también tienen otro eje que es globalización o antiglobalización. Claro. Y por lo general son antiglobalización. O sea, son derecha, antiglobalización. Se les llama también neopatriotas. Pero también tienen algunas claves de construcción que tienden a converger dentro de una ductilidad muy manifiesta. Por ejemplo, hay un aspecto metapolítico muy relevante, rediscuten la historia, rediscuten la filosofía, rediscuten el orden natural, los valores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, bueno, buscan construir de manera muy dúctil y pragmática una visión ideológica que puede orientarse claramente hacia visiones muy radicales de anarcocapitalismo o de neoliberalismo, el caso de Milei en Argentina es manifiesto, pero también pueden ser welfaristas antiglobalización, ¿no? Es decir, pueden reivindicar un rol del Estado proteccionista que es capitalista pero que no es neoliberal. Tienen una visión geopolítica, ¿no? Son nacionalistas y enfrentan la globalización, incluso inventan toda una referencia de visiones conspiranoicas y demás, y son claramente populistas. Son efectivamente el actor que está creciendo más en Occidente. ¿Por qué? Y bien, porque aprovecha mucho el impacto de todas estas transformaciones en la vida política. La crisis de representación, cómo representar en esta sociedad del descontento, en esta sociedad de la desconfianza. Aprovechan la insatisfacción de las nuevas demandas, aprovechan la crisis de los partidos tradicionales, aprovechan, como nadie,
las redes sociales, estas nuevas lógicas de construir política desde la clave informacional, es decir, son un actor que emerge y que parece aprovechar un momento muy particular. ¿Cuán resistentes serán? Eso es una gran duda. Gerardo, diste ahí varias pistas en relación a eso, porque una de las incertidumbres que por ahí se genera con más fuerza en el marco del apoyo popular que consiguen estos sectores de derechas emergentes o nuevas derechas, es de algunos sectores muy empobrecidos y que por ahí inclusive escuchan por parte de esos políticos o políticas discursos con políticas que podrían afectar directamente a su vida cotidiana, pero en muchos casos se transforman en su base de apoyo popular. ¿Tiene que ver solo con la bronca de la no respuesta a otros sectores políticos o hay otro caldo de cultivo más potente que se viene dando? Ese es un tema crucial, porque si nosotros seguimos leyendo nuestras sociedades del descontento con los lentes tradicionales, sería inexplicable, casi como que las gallinas votaran al zorro, que sectores populares argentinos votaran, y jóvenes, votaran de manera muy relevante a Milei. Tal cual. Y sin embargo, si leemos estas nuevas sociedades, bueno, hay racionalidades que convergen en esa dirección. Nosotros estamos viendo en el mundo un desfondamiento de los partidos tradicionales, de la forma partido político. Estas nuevas derechas emergentes, entre sus ductilidades, está que la mayoría no son partidos. Claro. Ocupan espacios en partidos que ya existían, el trumpismo, o emergen como identidades electorales. Bolsonaro, Milei, no tienen aparatos. O sea, no tienen nada que ver con lo que nosotros expresábamos como partido político. Esa, digamos, ductilidad y esa casi, digamos, fragilidad organizativa, sin embargo, los hace muy buenos para captar electorado en estos contextos de descontento. ¿Por qué? Y bien, porque estamos en sociedades de profundo descontento, estamos en sociedades que están muy insatisfechas, estamos en sociedades en donde hay explosión de nuevas demandas, y estamos en sociedades que, bueno, que buscan otro tipo de actores. Claro. En segundo lugar, estamos en sociedades en donde la forma Estado y la forma mercado no terminan de dar satisfacción a esta explosión de nuevas demandas. No es que el Estado, sin Estado no hay política. Es un absurdo la idea de terminar con el Banco Central o terminar con el Estado. Es un absurdo. La política requiere el Estado, pero el Estado tal cual lo hemos entendido no está dando satisfacción a los nuevos elementos. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Sí. El otro día, el expresidente Lagos en Chile hablaba de que el ChatGPT era un hito que marcaba la confirmación de la era digital en nuestras economías y que nuestra manera de concebir el Estado como centro de políticas públicas estaba totalmente distanciada de cómo dar respuesta a esas nuevas demandas de una economía plenamente digital. Si a eso le sumamos un orden internacional absolutamente distópico, en donde, bueno, por algo vuelve de manera obsesiva la referencia de Gramsci. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y eso, decía Gramsci hace más de 100 años, eso es el momento en donde lo mórbido emerge. Bueno, estamos viendo eso. En esta lógica de el emerger de lo mórbido, varias de las propuestas electorales de algunos de estos sectores de extrema derecha daría la sensación de que plantean como grandes medidas muy complejas después de poner en marcha, que necesitan posiblemente inclusive de otros partidos políticos para tener apoyo y cambiar algunas cosas. Pienso en la dolarización, pero también podría ser el muro de Donald Trump o alguna otra medida. ¿Sus planteos políticos no les acortan los tiempos de gobernabilidad en caso de llegar al poder? ¿No pone en riesgo la gobernabilidad futura? Digo, pienso en un Milei, sin 3, 4, 5, un año sin dolarización.
porque no lo puede llevar en marcha. ¿Qué es lo que lo puede sostener en el poder, teniendo en cuenta la dificultad para poner en marcha alguna de estas medidas? Sin duda que recorta su gobernabilidad. Es bastante obvio. Y es obvio incluso de cara a los nuevos contextos. Porque estos nuevos actores son muy hábiles para captar este nuevo electorado hijo del descontento. Pero luego son muy poco hábiles para gobernar. Y esto lo han demostrado. Bolsonaro, más allá de su éxito electoral en su segunda elección, en donde, recordemos, Lula liderando prácticamente una coalición que reunía a todo, no era la izquierda contra la derecha, era la democracia contra el trumpismo, como contra el bolsonarismo. Sí. Bueno, Bolsonaro obtuvo un 49,2% después de un gobierno de destrucción, después de un gobierno que frente a la pandemia, bueno, tuvo 700.000 muertos. Es decir, Bolsonaro, incluso Trump, ni que hablar con las propuestas que se avisoran a través de un eventual gobierno de Milei, es claro que expresan una actitud destituyente, muy efectiva, muy rápida. Imaginemos que Milei hace 3 años era un periodista. Sí. Bueno, hoy tiene mucha chance, esto lo estamos diciendo en octubre, antes de la primera vuelta, tiene mucha chance de convertirse en el nuevo presidente de la Argentina. Sin embargo, tienen una gran capacidad destituyente, pero muy poca capacidad para gobernar. Bien. ¿Esto qué implica? En el caso de Milei, no tienen mayoría parlamentaria, prácticamente no tienen. No tienen gobernaciones en un país que pese a todo sigue siendo un país federal. No tienen organización partidaria, no tienen elenco, aun cuando, obviamente, quien gana se llena de oportunistas, como siempre, pero no tienen todo eso que configura, bueno, en una sociedad moderna mucho más, una base de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que generan? Generan, bien, una explosión de expectativas que en el caso de Milei puede llegar a ser, bueno, verdaderamente explosiva, porque Milei está haciendo planteos que ya desde la propuesta son irrealizables con mayoría parlamentaria, con respaldo político, con una burocracia conformada, pero ya con eso son irrealizables. Claro. Pero si no tenés nada de eso, bueno, son impensables. Y sin embargo, no es una preocupación en el momento electoral. Habrá que ver cómo se pasa el río. Lo que ocurre es que en ese contexto, finalmente, los que no podían ser, terminan siendo. Claro. Y luego, en una sociedad como la Argentina, en donde hay más de un 40% de pobreza, donde hay un 10% de indigencia, que es una sociedad con redes de movilización que persisten, y esas redes de movilización no están en manos de Milei, claro, ni están en manos de Juntos por el Cambio, están en manos peronistas y de la izquierda argentina. Obviamente que este anunciado ajustazo con represión, porque no se han callado nada, que se viene, en la Argentina solamente fue posible con dictadura. Obviamente Milei incluso no tiene vínculos configurados para un actor que no parece estar disponible para una aventura golpista como es el ejército argentino. Claro. En ese contexto uno diría, bien, un contexto de ingobernabilidad manifiesto. Más allá de que seguramente buscará una coalición conjuntos con en caso de ganar, que ojalá no ocurra, pero buscará una coalición con Juntos por el Cambio y ese será el final de Juntos por el Cambio, obviamente. En ese marco, uno podría pensar entonces dificultad para llevar adelante medidas bien concretas, lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, pero el daño igual es brutal, el cambio en lógica cultural, social y político igual, a pesar de no llegar a esas medidas prometidas en campaña, pero hay otras que permean profundamente en las sociedades. Por supuesto, y además en un momento particularmente decisivo. Pensemos en todos los componentes de lo que está en juego.
a 40 años de la democracia argentina, hay un discurso de reivindicación de la dictadura y hay un discurso negacionista. Imaginemos lo que eso significa en términos de derechos humanos. Después de la pandemia hay un discurso contrario a la ciencia, en donde se quiere terminar con las instituciones que dan respaldo a la investigación científica, nunca más necesaria que ahora. En un momento de profunda pobreza se alimentan utopías viejísimas, porque de nuevo no tienen nada, pero particularmente inviables en este contexto actual. ¿Cómo reivindicar el fin prácticamente del Estado luego de la pandemia que puso de manifiesto la necesidad de políticas públicas? En un contexto de inestabilidad internacional fortísimo. ¿Cómo incluso decir? Porque los gobernantes también gobiernan cuando hablan. Y un incontinente verbal como Milei ya ha dicho cosas en las que tradicionalmente no había retorno. Bien, ahora hay retorno de cosas locas porque, bueno, lo hemos visto, Bolsonaro, Trump y Milei. Escucharemos de Milei cosas, gane o no gane, cosas que nunca pensamos escuchar. Pero ¿cómo puede presidir un país como la Argentina alguien que dice yo no voy a hablar ni con el gobierno brasileño, ni con el gobierno chino, ni con el gobierno ruso porque son comunistas? Y mi política exterior va a tener como eje el vínculo privilegiado con Estados Unidos y con Israel. Bueno, los políticos cuando hablan también generan hechos políticos. Tal cual. Entonces, efectivamente, no tienen capacidad de gobernabilidad, pero hacen muchísimo daño. Además, pensemos en cualquier hipótesis. Un gobierno que emerge con respaldo popular y que rápidamente cae, y es una de las hipótesis que está en juego, y no lo decimos desde una lógica golpista, no, lo decimos desde una visión realista, le hace un daño terrible a una democracia como la Argentina, que recordemos, hace 20 años ya vivió ese episodio y que tiene una tradición de estabilidad institucional muy débil. Y en América Latina, imaginemos lo que implica la posibilidad de que un neopinochetismo emerja como actor gobernante en Chile. Imaginemos lo que implicaría, por suerte se detuvo, pero un retorno o un semi-retorno del bolsonarismo en Brasil. Imaginemos lo que puede emerger de Perú en medio de esta crisis estructural. Entonces, en un contexto de enorme incertidumbre, con una América Latina en su momento de máxima desintegración, siendo un suburbio del planeta, pero teniendo riquezas estratégicas a nivel de medios naturales, el escenario no podría ser más distópico. Verdaderamente no podría ser más distópico. Y esa pregunta sobre, bueno, primero, la debilidad de un formato de gobernabilidad posible, y luego el daño que, aún durando poco, pueden generar sobre sociedades muy dañadas y muy descontentas, nos da una impresión de abismo que realmente es muy fuerte. Gerardo, te voy a llevar algo más amable, mucho más amable, que tiene que ver con este nuevo libro publicado entre Claxo y Planeta, y que se va a estar presentando en unos minutos nomás en la Feria del Libro. Contanos un poco de qué se trata, cuál es la importancia de haber llegado a este libro que hace un repaso y que aparte, bueno, es muy valioso en todos los sentidos. Bueno, antes que nada es un gran honor para mí entrar en esa colección especialísima de las antologías esenciales que recogen trabajos, digamos, dispersos de una trayectoria de varias décadas, no voy a decir cuándo. Yo empecé muy chico. Muy bien. En este caso se trata de más de 20 textos, que salvo uno, son textos escritos en solitario. Hay otro texto que he hecho con dos colegas y que hay un solo texto de los 20 y pico está hecho en coautoría.
Yo he trabajado generalmente en una lógica de combinación de iniciativas personales, pero también equipos. No investigamos solos. Pero en este caso quise recoger textos de autoría personal, pero además textos que de alguna manera reflejaran mis grandes áreas de trabajo. ¿Mm? Y textos, no he querido cambiar nada, he querido que expresen, bueno, eso que siempre requiere la lectura de un texto, que es el contexto. Hay textos escritos hace 30 años. Obviamente no pienso igual, sería terrible que pensara igual, pero he querido dejarlos así. Esa antología esencial que además no recurre a lo que ha sido mi centro de publicación, que son los libros, sino que articula y configura una antología básicamente de artículos publicados en lugares muy disímiles, desde Israel hasta Estados Unidos, desde Europa a América Latina. Están centrados en 5 focos, que son un poco, bueno, los ejes de lo que ha sido el centro de mi actividad académica. Para mí es un gran honor. Debo agradecer muy particularmente a Claxo, en la figura de Karina Badiani, bueno, una amiga del alma, también en la figura de María Fernanda y de Solange, que han sido realmente de un rigor editorial maravilloso, que han hecho posible, bueno, este libro, que yo no lo entiendo para nada como un libro de culminación. Yo quiero estar lejos de la parca. Para mí no culmina nada. Yo lo tomo, primero, no me la creo. Yo fui futbolista, como tú sabes, Sí, claro. y aprendí algunas cosas para siempre. Me vacuné contra Seguro. A Seguro lo llevaron preso y me vacuné contra esta idea de creérsela. Para mí es como un incentivo a seguir trabajando, a seguir investigando. Y también es la posibilidad de llegar a más lectores. Yo, por supuesto que escribo para los colegas, pero también escribo para la gente. A mí no me gusta escribir solamente para los colegas y, como es del caso ahora, escribir para algunos colegas, muy pocos, que tienen una visión absolutamente distante e indiferente respecto a lo que acontece en nuestras sociedades. Mi asunto es el Uruguay, es América Latina. Entonces yo escribo, entre otras cosas, para que las circunstancias de Uruguay y de América Latina y de la región mejoren. Para eso el vínculo con uruguayos, latinoamericanos y también con gente de otras latitudes, pero en una perspectiva de una lectura crítica, para mí es esencial. Y entonces esta posibilidad que me ofrece Claxo, en primer lugar es un gran autor. Debo confesar que cuando veo a quienes están en esta colección de antología esencial, me da vértigo, no me la creo, y lo tomo como la responsabilidad y el incentivo para continuar investigando. Ha sido mi vida, no somos lo que hacemos, pero cuando nuestro oficio lo tomamos con mucha pasión, bien, los reconocimientos sirven para no anclarnos en el pasado, sino como catapulta hacia el futuro. Gerardo, ¿cuándo surgió esta necesidad de salir de la pecera, digo, de hablarle a la gente, de hablarle solamente a la lógica académica, de salir del circuito solamente de la publicación académica? ¿Cuándo te surgió la necesidad de correrte de ahí y entender que la dimensión de transformar más allá de ese espacio era lo que realmente generaba modificaciones en lo social? Es una estupenda pregunta porque no podría sino contestarla que me surgió desde siempre. Y surgió de quienes me enseñaron a investigar. Yo empecé a investigar
en dictadura, en un centro afiliado a Claxo. Eran tiempos muy difíciles y Claxo era, bueno, una usina para respaldar a las víctimas y a quienes estaban, de alguna manera, marcados por el silencio de las dictaduras del terrorismo de Estado y la seguridad nacional. Entonces allí, con todas las restricciones del periodo y del momento, publicar para los otros era clave. Claro. Tan clave como publicar en una referencia a Mundo. Tan negativo para mí es una visión de publicar dentro de fronteras, sin proyección a la dimensión de la academia, que es una dimensión que desborda necesariamente las fronteras, que tiene que generar interlocuciones con otros que están en la región, están en el mundo. Tan importante como eso es no quedarse en esa especie de burbuja pseudoacadémica, porque finalmente termina siendo pseudoacadémica, en donde nos leemos entre unos poquitos que suponemos que somos los expertos. Yo incorporé esa exigencia desde el arranque, desde mis primeros textos, y tiene mucho que ver con mis maestros, en particular con José Pedro Barrán, que para mí fue no solamente un maestro en el oficio, sino un maestro en la vida, que siempre nos repetía eso. Hay que escribir cada vez con mayor rigurosidad profesional y, por supuesto, con una interlocución fuerte con los colegas, pero siempre, incluso para mejorar la profundidad de nuestros análisis, hay que establecer un diálogo profundo con la gente. Yo siempre he creído que investigación y docencia van juntos. Y te puedo asegurar que, a contramano de lo que muchos suponen, para mí la docencia con jóvenes muchas veces es la usina de las principales preguntas de la investigación. Del mismo modo que muchas veces la interlocución con auditorios diversos es justamente eso, una usina de nuevas interpelaciones, de nuevas interrogaciones. De tal manera de que yo no lo veo como un sacrificio, todo lo contrario. Lo veo como una responsabilidad, pero también como un privilegio. Por último, y teniendo en cuenta esto que vos decías, digo, sin creérsela, pero entendiendo que hay una dimensión de volumen, de impacto que fuiste generando a través de los años, de la participación, ¿hubo algún momento de quiebre que te marcó cómo lo que vos hacías generaba transformaciones en otros, digo, y en la sociedad, en los espacios de convivencia, en los lugares? Digo, ¿hubo algo que a vos te marcó, que había algo ahí que se generaba con lo que vos lanzabas a rodar? Hubo varios momentos, pero te voy a hablar del momento en donde eso lo sentí más, que es el último momento, el último momento, que es cuando algunos me proscribieron, algunos me pusieron en listas negras, algunos desde visiones absolutamente equivocadas quisieron acallarme y caricaturizarme. Esto ha ocurrido en los últimos años. También vino cargado con amenazas y con agravios de gente que solamente puede contestar de ese modo porque no lee. Ese momento, para mí, se juntó nada menos que con la pandemia, lo cual era otro contexto muy, muy difícil, porque la pandemia, entre muchas cosas, y este es un fenómeno de época que hay que estudiar mucho mejor porque es promotor de muchas de las cosas de las que hablamos, a mí eso me orientó de manera más focalizada a la investigación, a separar la paja del trigo, y eso tuvo su expresión en un libro que yo venía trabajando en mi mente hace muchísimo tiempo, que era Las genealogías del liberalismo conservador en Uruguay, y que publiqué en el 2021, y siendo un libro de historia
pura y dura, con casi 1000 citas, largas además, tuvo un impacto de lectores realmente inesperado. En los primeros meses se vendieron 9 ediciones. Bueno, yo sentí en ese momento un vínculo especial con la gente, un vínculo especial con una sociedad que estaba viviendo un momento especial y que requería de algo como eso. Y bien, a mí eso me da mucha satisfacción y no es arrogancia. Como ya te dije, desde los tiempos del fútbol estoy vacunado contra la arrogancia, no me la creo. En el fútbol siempre los jugadores decían, el domingo de tarde, después de un triunfo, hay que saber olvidar, porque ya viene el partido siguiente. Y ahora se juega entre semanas, así que... entonces eso me dio la fortaleza de consolidar ciertas convicciones. Por ejemplo, que aun cuando yo no pensaba que en el Uruguay volverían a ver en democracia listas negras y proscripciones, amenazas y agravios, bien, frente a esas situaciones, la afirmación de ciertos valores, la afirmación de ciertos criterios de rigor científico, son buena ruta y generan lo que finalmente hace que valga la pena, generan el eco. Tal cual. Y no solamente el eco de los colegas, que es muy importante, el eco de la gente común, de la gente que lee, que, como te insisto, siempre está en mi reflexión cuando estoy escribiendo. Gerardo, muchísimas gracias. Bienvenido ese eco y esas resonancias que sigan dando vuelta. Gracias. Bueno, ojalá.